Buenos días, mi nombre es Sergio Alejandro Perea Rivera, matrícula 195-764 y este es mi video explicativo de los tres problemas de soluciones. En el primer problema vamos a buscar la fracción molar. Esto nos va a ayudar a identificar el porcentaje correspondiente a cada mol de soluto dentro de la solución. El problema nos dice que tenemos una disolución de 70 gramos de glicerina, 20 gramos de metanol y 250 gramos de agua. Con estos datos, nosotros vamos a calcular la fracción molar de cada uno de los componentes. El primer paso que vamos a realizar va a ser calcular el mol de cada soluto. Esto lo vamos a obtener utilizando la siguiente fórmula. De esta manera tenemos que para calcular los moles de cada soluto, vamos a dividir su masa entre su peso molecular. Los resultados van a sumarse y de esta forma vamos a obtener los moles de la solución. Posteriormente vamos a utilizar la fórmula para obtener la fracción molar, que se utiliza dividiendo el número de moles de cada soluto entre el número de moles totales de la solución. Y nos va a quedar algo de esta manera. Hay que notar que al hacer la sumatoria de todos los resultados, el número debe aproximarse lo más posible a 1. Ahora que si queremos ver números un poco más familiares para nosotros, basta con que multipliquemos los resultados por 100 y obtendremos los porcentajes. El siguiente problema es para calcular la molalidad. Es muy importante que no confundamos este con la molaridad, que es una medida diferente. Esta se va a utilizar principalmente en los laboratorios para determinar la cantidad de moles de soluto que se encuentran en un kilogramo de disolvente. Y pues es mayormente utilizada en ejercicios o en experimentos en los que la temperatura es muy importante. Este problema nos dice que hay que calcular la molalidad de una disolución de 90 gramos de glicerina en 200 gramos de H2O, o sea agua. La fórmula realmente es muy sencilla. Tenemos que M', que va a corresponder a la molalidad, va a ser el resultado de la división de los moles de soluto entre un kilogramo de solvente. Así como en el problema anterior, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular los moles de la sustancia. En este caso pues va a ser la división de la masa de la glicerina, que son 90 gramos, entre su peso molecular, que son 92 gramos mol. Y esto pues nos va a dar un resultado de 0.9782 mol de glicerina. Una vez que tenemos este dato, pues simplemente vamos a sustituir en la fórmula y nos quedaría que la molalidad va a ser el resultado de dividir 0.9782 mol entre 0.2 kilogramos del solvente, en este caso agua. Es muy importante que no olvidemos que tiene que ser en kilogramos la medida. Si nos están diciendo que son 200 gramos de agua, tenemos que transformarlos a kilogramos. En este caso son 0.2 kilogramos. No podemos utilizar la medida en gramos porque no nos va a dar el resultado. Y pues una vez resolviendo esta división, tenemos que el resultado son 4.891 de molalidad. Y por último vamos a revisar cómo los puntos de ebullición y de congelamiento de una sustancia pueden verse afectados cuando éstas se combinan con diferentes solutos. El problema nos dice que el anticongelante para automóviles consiste en etilenglicol y hay que calcular el punto de ebullición y el punto de congelación de una solución de 25% en masa de etilenglicol disuelta en agua. Para poder resolver estos problemas vamos a hacer uso de dos diferentes fórmulas. La primera va a ser delta TF es igual a KF por M'. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, delta TF significa la disminución del punto de congelación, que va a ser igual a KF, que es una constante molar de disminución del punto de congelación del solvente, multiplicado por la molalidad, que es el que estábamos viendo en el programa anterior. Y la otra fórmula, delta TB, que en este caso es el cambio del punto de ebullición, va a significar la multiplicación de la KB, que es la constante, como en el caso anterior, pero en este caso del punto de ebullición y la molalidad. Entonces, para poder resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es calcular la molalidad de la sustancia. Pero pues para poder calcular la molalidad obviamente tenemos que primero calcular los moles. Entonces lo primero que vamos a hacer pues va a ser obtener estos datos.
tenemos que para calcular los moles del etilenglicol vamos a dividir los 250 gramos de su masa entre los 62 gramos sobre mol de su peso molecular, y esto nos va a dar un resultado de 4.0322 mol. Y al igual que el anterior, para calcular la molalidad vamos a dividir el mol, que es el resultado que obtuvimos anteriormente, entre la masa en kilogramos, no olvidemos, en kilogramos de la sustancia, que en este caso la maestra nos mencionó que cuando en un problema no se da la masa total del solvente, vamos a considerar que siempre es 1 kilo. Entonces, al ser una solución del 25%, el 75% restante sería lo que nos daría la masa del agua, que al ser 1 kilo, pues el 75% son 0.75 kilogramos. Entonces el resultado de esta división nos va a dar un 5.3762 molalidad. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos estos datos, podemos calcular tanto delta TP como delta TF. En el caso de delta TV, vamos a multiplicar la constante de la ebullición de la sustancia por la molalidad. Estas constantes nosotros las vamos a encontrar en unas tablas que nos proporcionaron. Estas son las tablas, aquí se las muestro. Y tenemos que buscar la sustancia que pues nosotros estamos utilizando. En este caso es 0.512 grados centígrados. Entonces vamos a multiplicar estos 0.512 grados por el 5.3762 molalidad, y pues en ambos casos se va a eliminar la molalidad y nos van a quedar grados centígrados, dándonos un resultado de 2.7526 grados. Por otro lado, en el caso de la congelación, pues es un dato diferente, pero también se va a encontrar en la tabla. Se multiplica por la misma molalidad y nos va a dar un total de 10 grados centígrados, ya redondeado. Y ya para finalizar, como lo que queremos obtener es el punto de ebullición y de congelación de, en este caso el solvente es el que nos interesa, el agua. Vamos a, por ejemplo, el punto de ebullición del agua sabemos que son 100 grados. Lo que vamos a hacer va a ser sumar el resultado de la diferencia que nos dio anteriormente, que fueron 2.75, y nos va a dar que el nuevo punto de ebullición del agua va a ser de 102.75 grados centígrados. Y en el caso del punto de congelación del agua, pues sabemos que son 0 grados centígrados. A esto se le va a restar el resultado de la diferencia de este cambio, que son 10 grados, y nos va a dar un resultado de menos 10 grados centígrados. Y pues eso fue todo de mi parte. Espero que haya quedado lo más claro posible. Y pues muchas gracias por su atención.